Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en el canal de YouTube y ven estas enseñanzas a través de este medio. La gracia del Señor esté con ustedes. Continuamos con nuestra serie de Primera de Timoteo. Recordemos que estamos en el capítulo 3 y estamos viendo todo lo relacionado a los requisitos que el Espíritu Santo coloca para los ancianos en la iglesia, es decir, para aquellos que van a liderar la congregación. Estamos en nuestro contexto del capítulo 3, versículo del 1 al 7, así es que les voy a pedir el favor que vayamos a nuestro texto. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos por la palabra. Amado Señor, Dios Todopoderoso, eterno Padre, tú que gobiernas con toda autoridad, Señor Jesucristo, tú que eres la cabeza de la iglesia, Espíritu Santo, tú que nos guías, nos iluminas, eres nuestro Maestro, nuestro ayudador. Amado Dios, yo te pido de todo corazón que ilumines nuestras vidas con tu santa palabra. Te pido, mi Señor, que gobiernes mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien me guía, quien me orienta y quien me ayuda y me da la sabiduría para poder exponer el texto bíblico. Asimismo te pido por las personas que han de escuchar esta palabra, que seas tú, Espíritu Santo, obrando allí en sus corazones, trayendo luz, transformando las vidas de las personas, mi Señor. Te entrego este momento en tus manos, amado Padre, y todo esto, mi Señor, es para tu gloria y para tu honra. Amén. Bueno, como mencionábamos anteriormente, pues estamos viendo los requisitos que las escrituras demandan para alguien que guía a la iglesia, que tiene la función del liderazgo como obispo en la congregación. Como lo hemos venido estudiando en sermones anteriores, es un estándar muy alto y estoy convencido de que si no fuera por la gracia sobreabundante de nuestro Señor, nadie en sus capacidades humanas podría cumplir con los requisitos que se muestran aquí y que son tan elevados. Antes de que entremos nuevamente a la lista de requisitos para los ancianos en la iglesia, es necesario que comencemos a responder preguntas generales acerca del ministerio pastoral, y una pregunta legítima sería: ¿qué es lo que realmente es llamado a hacer un pastor dentro de la congregación? ¿En qué consiste ser líder de una iglesia? Es decir, las escrituras nos dan mucha claridad de los requisitos para los líderes, y a medida que nosotros vamos estudiándolos, podemos ver las funciones y las tareas que el líder debe hacer en la iglesia. Es un trabajo muy exigente que demanda el ministerio, y quisiera de manera general comentar por lo menos 6 tareas en las que el obispo o pastor debe ejercer su ministerio en la iglesia. Primero, aquellos llamados al liderazgo en la iglesia son llamados a trabajar para la salvación de los inconversos. La tarea primordial es presentar el evangelio a los perdidos. Entonces, las tareas de la iglesia, los programas, las disciplinas de la iglesia tienen como fin alcanzar a los perdidos. El ministro tiene como tarea presentar la verdad escritural, que es el medio que emplea el Espíritu Santo para convertir a los incrédulos y salvarlos. Esto es verdad no solamente para el pastor, sino para todos los miembros de la iglesia, pero el obispo es quien va al frente de la batalla, siendo ejemplo para la congregación y animando a la iglesia a enfocar sus esfuerzos en las almas perdidas. El pastor también clama a Dios por la salvación de los perdidos,
Sus oraciones y sus peticiones son en gran parte por aquellas almas perdidas. Su anhelo va conforme al deseo de Dios de salvar a los pecadores. En segundo lugar, el líder se enfoca en la edificación de los salvos para que maduren en Cristo. El pastor o obispo es llamado a edificar a los hermanos. Esto incluye advertir a los ociosos, alentar a los desanimados, apoyar a los débiles y ser paciente para con todos. Primera de Tesalonicenses 5:14. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4, 11 y 12. Esto significa que debemos proveer cuidado para aquellos que caen en pecado, para aquellos que pierden su celo, para aquellos que desobedecen la palabra, para aquellos que pierden su primer amor. La responsabilidad de fortalecer, restaurar a aquellos que son superados por un pecado, alimentar, desafiar a los fuertes a que sean más perseverantes, inclusive que tengan una mayor fortaleza. Esa es una de las tareas del ministerio pastoral. En tercer lugar, el ministro es llamado a alimentar el rebaño con la palabra de Dios, para que, como dice Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debe haber en el corazón del pastor o anciano un cierto nivel de ansiedad, un cierto nivel de dolor. Pablo lo llama dolores de parto hasta que la gente tenga a Cristo formado en ellos. Dice la palabra, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4, 18 y 19. Entonces somos llamados para la obra, para el trabajo de ver a los inconversos venir a la salvación. Somos llamados también a edificar a los salvos para que maduren en Cristo. Y somos llamados a alimentar al rebaño de Dios con su santa palabra, la cual los equipa para el servicio. En cuarto lugar, en su función el pastor debe presentar una atención especial al orden espiritual y a la devoción de las familias. Esto involucra guiar a las familias en las funciones apropiadas, los hombres a las funciones apropiadas para los hombres, las mujeres en las funciones apropiadas para las mujeres. Esto involucra enseñar a las familias a cómo amarse entre sí, cómo servirse entre sí, cómo combatir cosas destructivas, amenazadoras que están sucediendo en el mundo que los rodea. Enseñarle a la familia cómo entregarse el uno al otro, cómo entregarse a la palabra, cómo entregarse a la iglesia, cómo entregarse a sí mismos al ministerio y cómo tener a Cristo como el centro de todo lo que hacen. Es una prioridad elevada en el ministerio, en la iglesia, el prestar atención especial al orden espiritual y a la devoción de las familias. En quinto lugar, el pastor debe administrar las ordenanzas del Señor para la iglesia. Él debe estar al tanto de administrar el bautismo y la Santa Cena. Aquellos que son llamados al liderazgo en la iglesia tienen la responsabilidad de mantener alerta a la gente acerca de la muerte de Cristo y alerta frente a la resurrección, recordando constantemente el sacrificio expiatorio de Cristo, recordando frecuentemente la resurrección de nuestro Señor, la esperanza que nosotros tenemos en Él. Mantener la muerte y la resurrección de Cristo frescas en la mente de las personas. Y eso es hecho mediante los patrones de la mesa del Señor y el bautismo. La mesa del Señor nos recuerda su muerte, su sacrificio expiatorio, y el bautismo nos recuerda su resurrección. Constantemente nos involucramos en esas ordenanzas para que podamos demostrarle a la gente como recordatorios que Jesús murió
y resucitó por ellos. En sexto lugar, otro elemento objetivo en la función del pastor o anciano es guiar a la iglesia junta en santidad y a la semejanza de Cristo para que sean sal y luz en el mundo. La iglesia debe brillar como una luz en un lugar oscuro, debe penetrar a esta generación mala que rodea el mundo. Eso es esencial para la vida de la iglesia y por lo tanto debe ser una prioridad que está establecida en los corazones de aquellos que guían a la iglesia. Mediante esta pequeña lista de cosas, podemos ver que los que son llamados al ministerio tienen una responsabilidad muy seria: trabajar para la salvación de los inconversos y edificar a los salvos para la madurez en Cristo, ministrar a aquellos en tiempos especiales de aflicción, alimentar al rebaño con la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que también son llamados a prestar una atención especial al orden espiritual y devoción de familias, administrar el bautismo y la Santa Cena, guiar a la iglesia a la santidad y a la semejanza de Cristo para que puedan ser luz y sal en medio del mundo y penetrar en la oscuridad con la verdad salvadora de Cristo. El llamado al ministerio es un llamado alto y sublime, pero involucra muchas cosas. Involucra disciplina. El obispo deberá tener una vida disciplinada. Involucra abnegación personal. La vida del anciano ya no le pertenece más. Él ya no es amo de su propio destino, su alma le pertenece al Rey y Señor de todo el universo. Entonces el ministerio implica y demanda disciplina y seriedad ante las tareas encomendadas, así como abnegación personal. Involucra también cuidado, planeamiento y orden. El pastor debe tener la capacidad de hacer lo que es prioritario, la habilidad de estructurar su estilo de vida y las cosas de la iglesia prioritariamente. También involucra hacer todo esto con gentileza y todo esto con humildad, mientras que mantiene pasión y severidad y celo y seriedad por las cosas santas. Involucra una gran cantidad de paciencia y resiliencia, que es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Las diferentes cosas que se unen para hacer que un hombre sea apto para el ministerio es realmente humanamente imposible. Por eso el ministerio necesita una cantidad sobreabundante de gracia para poderse mantener en pie, para poder cumplir con las demandas y estándares bíblicos. Ahora, este tipo de deber, este tipo de meta y estructura objetiva, este tipo de ingredientes necesarios de actitud y de temperamento se unen de manera total para decir que este es un hombre cuyo ejemplo se puede imitar. Y debido a que la tarea es tan grande, y debido a que humanamente es tan imposible, y debido a que demanda tanto de la persona, Dios derrama su gracia sobreabundante en el ministerio y coloca los requisitos y estándares de las personas que califican para llevar a cabo esa tarea. Y son personas que deben estar calificadas según los estándares de 1 de Timoteo 3, lo que nos trae de regreso a nuestro texto. Antes de entrar al versículo 3, quiero que repasemos rápidamente los requisitos que hemos visto hasta el momento en la lista de requisitos colocada por el Espíritu Santo a través de Pablo. Primeramente, y como elemento general de toda la lista, el anciano debe ser irreprensible. Esto es, el pastor no debe tener nada de lo cual se le pueda acusar. Su patrón de vida es coherente con las Escrituras y no hay una mancha que pueda entorpecer su función de liderazgo. Él debe ser irreprensible en una serie de categorías que se presentan aquí en esta lista, y primero está su virtud moral, después está su vida familiar, después está su madurez y después está su reputación. Y esto fluye hasta el versículo 7. Nosotros estamos viendo hasta el momento su virtud moral y veíamos que el obispo debe ser hombre de una sola mujer. Esto no está hablando de su estado civil o del estatus matrimonial del líder, sino que está hablando de la virtud moral del hombre, de la pureza con la que debe vivir el ministro de Dios. Él es un hombre fiel a Dios y a su esposa si la tiene. Es un hombre que controla su vida y tiene dominio propio de sus propios deseos. Vive en pureza y muestra esa virtud en su vida. En segundo lugar, vimos que el obispo debe ser sobrio, lo cual significa de manera literal sin vino, no intoxicado con vino,
pero también implica a alguien que está libre de influencias negativas en su vida, que no es gobernado por ninguna influencia externa negativa. Es alguien que tiene una mente clara, que está siempre alerta y vigilante. En tercer lugar, el anciano debe ser prudente. Esto implica que es disciplinado, su mente está ordenada, es una persona que tiene bajo control su vida. Es alguien que entiende muy bien lo que es ser lleno del Espíritu Santo, lo que implica que el Señor gobierna cada aspecto de su vida. El cuarto aspecto que debe cumplirse en la vida del líder, del pastor, del obispo, es que él es decoroso. Lleva una vida ordenada, sus prioridades están bien establecidas y está lejos del caos y un sistema desordenado de vida. Tiene una vida ordenada que fluye de una mente ordenada, debido a que todo en su mente tiene un rango de prioridades, debido a que todo en su mente tiene su tiempo y su lugar, toda su vida está bien porque así como es en su pensamiento, en su corazón, así se conduce él en su vida. En quinto lugar, veíamos que el obispo debe ser hospedador, lo cual implica que él ama a los extraños. Él no es parcial en su trato hacia la gente. Él va más allá del círculo de sus amigos y su vida está abierta. Él no es una persona cerrada, él no vive para nada una vida privada, él es público en el sentido de que él abre su vida y su corazón y sus brazos y su hogar y todo lo que respecta a su vida al mundo, a la gente en necesidad. Y sea que los conozca o sea que no los conozca, él demuestra el amor de Cristo, la compasión de Dios hacia aquellos que están en aflicción y hacia aquellos que tienen necesidad. Es necesario aquí hacer algunas anotaciones adicionales. Tal como hablamos en el sermón anterior, siempre está la desventaja en el riesgo de amar al extraño, pero siempre está la confianza absoluta de que cualquier pérdida por el extraño no amable es una ganancia que nuestro Dios de gracia recompensará abundantemente y mucho más por lo que se haya perdido por hacer lo que en la palabra de Dios se nos manda hacer. Es necesario hacer uso del buen juicio y ser sabios en algunas ocasiones. Es decir, siempre hay un riesgo a la hora de extender la mano a un extraño. Pero hay situaciones muy evidentes donde el buen juicio nos debe advertir de situaciones que no son convenientes y que son riesgosas a simple vista. Por ejemplo, la palabra habla de ser hospedadores y abrir nuestro hogar al necesitado. Pero si yo le voy a abrir mi casa a alguien que está influenciado por sustancias psicoactivas o por el alcohol, por ejemplo, está bajo la influencia del alcohol, pues esto sería imprudente porque la persona bajo ese estado va a ser una persona peligrosa para mí y para mi familia. Y esto por colocar un ejemplo. Hay una infinidad de situaciones que podríamos mirar una a una y pues no terminaríamos de analizarlas todas. Lo que quiero decir es que debemos ser sobrios, debemos ser prudentes y tenemos que tener esa perspicacia a la hora de tomar ciertas decisiones o a la hora de analizar ciertas situaciones. El hecho que nos dice las Escrituras claramente es que el obispo debe ser hospedador. De alguna manera general, el hogar cristiano es una fuente de bendición para la gente en necesidad. Y ser hospedadores siempre va a ser siempre tiene que ser de una manera desinteresada. Y eso en ocasiones va a llevar un riesgo, claro que sí. Pero hay situaciones muy evidentes donde debemos ser sabios y prudentes antes de tomar alguna decisión. Yo creo que aquí el hecho de que somos una familia en Cristo ayuda muchísimo, porque incluso el consejo de los demás hermanos o de los líderes de la iglesia pueden ayudarnos a ver con claridad una situación específica que se nos pueda presentar frente a este tema de ayudar a otros o de abrir incluso nuestro hogar a algún extraño. Y entre toda la congregación o aquellos líderes o a las personas a las que se les pide un consejo, se puede buscar incluso una solución más sabia para proceder como cristianos, que no somos indiferentes ante las necesidades de los demás, porque algo que debemos tener claro es que nosotros simplemente no podemos ser tampoco indiferentes y apáticos
a las necesidades de los demás, simplemente con prudencia y sabiduría lograr identificar las mejores alternativas que se tienen, y pienso que aquí es muy importante poder hacer esta anotación. En el sermón anterior, claro que se aludió a la sobriedad, a la prudencia, pero quizá era necesario poderlo profundizar un poco más. Creo que es importante, dependiendo de la situación, no ser impulsivos, sino que más bien en la multitud de consejos hay sabiduría, como dice Proverbios, y es necesario poder tener una mente clara y sobria a la hora de ayudar en ocasiones muy específicas que pueden tener un riesgo evidente a la vista. Pero en un sentido general, el obispo debe ser hospedador, debe amar a los extraños y ser hospitalario con aquellos que lo buscan y que lo requieren. Esto no solamente es abrir las puertas de su casa, es cuestión de un patrón de vida, donde el corazón del obispo está disponible y abierto a la gente, y en ocasiones eso se puede convertir en un medio para evangelizar a las personas. En sexto lugar, veíamos que el obispo debe ser apto para enseñar, es decir, debe ser capaz de enseñar a otros, y no es algo que se limita únicamente al marco natural. El obispo debe ser capacitado por el Espíritu Santo para enseñar las Escrituras, así como lo muestra 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Este aspecto se relaciona directamente con las funciones del obispo, pero es un requisito moral, ya que la esencia de toda enseñanza está en el ejemplo. La doctrina que el pastor enseña va directamente relacionada con su virtud moral y con su estilo de vida. Por lo tanto, su vida virtuosa se va a reflejar en su enseñanza y en la capacidad, además, de comunicar la doctrina a otros. Un maestro capaz debe tener una profunda comprensión de la doctrina. Un buen ministro de Jesucristo está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, 1 de Timoteo 4:6. Y aquí cito a Richard Baxter cuando él escribió: no se debe ser un bebé en cuanto a conocimiento, el que enseñará a los hombres todas estas cosas misteriosas que deben conocerse para la salvación. Oh, qué requisitos se necesitan para un hombre que tiene sobre sí una responsabilidad como la que nosotros tenemos. Cuántas dificultades sobre la divinidad para resolver. Y estas también sobre los principios fundamentales de la religión. Cuántos textos oscuros de la Biblia que tenemos que explicar. Cuántas tareas a realizar en las que nosotros y otros pudieran zozobrar si en la materia, en el método y en el propósito no estamos bien informados. Cuántos pecados a evitar, lo cual sin comprensión y previsión no se puede lograr. Cuántas tentaciones sutiles y engañosas deben quedar descubiertas ante los ojos de nuestro pueblo para que puedan escapar de ellas. Cuántas cosas de conciencia grave, casos de conciencia graves y hasta intrincados tenemos que resolver casi a diario. ¿Y puede un hombre inexperto e incompetente realizar tanto trabajo y un trabajo como este? Fin de la cita. Cuanto más profunda sea la reserva de conocimiento doctrinal de un hombre, tanto más calificada y pertinente será su enseñanza. Estas son evidencias muy claras de que alguien es capaz para enseñar. Primeramente, es capaz de enseñar a otros y lo hace de manera asertiva. Maneja muy bien las escrituras. Su capacidad va más allá de las habilidades naturales, pues es el Espíritu Santo quien lo capacita para enseñar la palabra con precisión. En segundo lugar, tiene una profunda comprensión de la doctrina. Es alguien que está bien nutrido con la palabra de verdad y tiene una amplia reserva de conocimiento escritural y la continúa ampliando, porque además, como veíamos en el sermón anterior, y esta es otra marca de alguien que es un maestro capaz, es alguien que estudia diligentemente las escrituras y además es coherente con lo que enseña. Entonces vive en santidad y puede exhortar al pueblo a vivir de la misma manera. El pastor debe ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza, 1 de Timoteo 4:12. Es un maestro capaz porque tiene una actitud de humildad. La actitud de humildad es tan esencial para el ministerio. Esa es la razón por la que
Pablo escribe nuevamente en 2 de Timoteo capítulo 2 y dice: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. 2 de Timoteo 2, versículo 24 y 25. Es un maestro capaz porque evita el error doctrinal. Pablo le advierte a Timoteo frente a esto cuando le escribe en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es de vital importancia que el maestro sea diligente con la doctrina, y eso va estrechamente relacionado con la diligencia a la hora de estudiar las Escrituras y con la pureza y su virtud moral. Y por último, tiene sus convicciones firmes, y esto lo hace un maestro capaz, que tiene sus convicciones firmes y defiende la doctrina con valentía. El obispo no debe abandonar la verdad ni torcer las doctrinas para acomodarse al mundo o a los falsos movimientos emergentes. Todo maestro al final de su ministerio debe poder decir lo que dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 2 de Timoteo 4:7. Entonces, regresando a nuestro texto en el versículo 3, Pablo nos dice que el pastor debe ser no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pablo aquí termina con la lista de requisitos en cuanto a la virtud moral. Y él entonces dice que el obispo es no dado al vino. Es la palabra griega paroinos y significa no bebedor. Implica el hecho de no emborracharse. Es evidente que alguien dado a la embriaguez, pues de ninguna manera sería competente para el ministerio. Un anciano que no es dado al vino es un hombre que no tiene fama de bebedor. No frecuenta los bares ni participa en esas escenas asociadas con la bebida. Claramente excluye el hecho de la borrachera. Pero es que alguien que permanece o le gusta vivir en ese estado ya estaría descalificado abiertamente. Aquí la palabra va mucho más profundo que alguien que sea borracho. Implica incluso el significado. En su significado implica el hecho de no permanecer cerca del vino. Es decir, ya vimos que el obispo debe ser sobrio y de alguna manera está muy relacionada con el hecho de permanecer sin vino, alejado de intoxicarse con vino. El pastor debe estar lo más lejos de la bebida de lo que sea posible. Él debe ser alguien que no está cerca del vino. Es decir, no participa en entornos donde la bebida es el centro o no participa en escenas asociadas con la bebida. Lo que nos indica es que no es un bebedor. Él no frecuenta bares, tabernas y posadas de este estilo. Él no se sienta en todas esas escenas ruidosas asociadas con la bebida y las hace su hábitat. Él está alejado de todo eso. En el capítulo 3, mismo capítulo de 1 de Timoteo, en el versículo 8, Pablo da el mismo requisito para un diácono. El diácono no debe ser tampoco un bebedor. No hay lugar para la bebida, para estar cerca de la bebida en el liderazgo. No hay lugar para eso en el liderazgo. La Biblia señala las trágicas consecuencias cuando los pastores son borrachos. Isaías acusa a los guías espirituales de Israel por este mismo pecado. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Isaías 28:7. Se desviaron del camino de Dios. Aquí lo que nos muestra la palabra: se desviaron, están guiando a toda la gente por el mal camino. Los líderes son el ejemplo a seguir y por lo tanto desviaron al pueblo. El borracho no tiene lugar alguno en el ministerio.
es un ejemplo muy pobre y de seguros una causa o causal serio del pecado y de desastre en la vida, alguien que es dado al vino. Y mucho más que los demás sigan su ejemplo como bebedores. Un líder debe ser un hombre cuyas compañías son radicalmente diferentes a las del mundo y cuyo ejemplo guíe a otros a una conducta recta, no al pecado. Hay muchas advertencias bíblicas frente a esto y recordemos lo que veíamos en parte en el sermón anterior. Por ejemplo, en Proverbios 20, versículo 1, se afirma que el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. A los reyes, a los príncipes y a los líderes se les prohibió beberlo. Dicen las escrituras, no es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Proverbios 31, versículo 4 al 5. La bebida no tiene lugar en el ministerio. El liderazgo es algo muy importante y es una función muy alta, que no se puede permitir el tropiezo o el desvío del líder por causa de la bebida embriagante. Ahora, incluso puede que el hombre ni siquiera sea un alcohólico, no estamos hablando de alcoholismo como tal, sino que es atraído por la bebida, que frecuenta lugares relacionados con la bebida, bares, discotecas, tabernas, y se mueve en ese entorno. En términos bíblicos muy claros, este hombre está descalificado y no necesariamente tiene que ser un borracho alcohólico para que esté descalificado, simplemente que está descalificado con el hecho de que se siente atraído hacia ese entorno, se siente atraído incluso allí por la bebida. Entonces este hombre no tiene parte en el ministerio. ¿Por qué? Porque él sería un ejemplo malo, porque él escoge la compañía de personas que no son el tipo de personas que escogen la compañía de Dios. Por lo tanto, eso está mal y está dando un mal ejemplo. Entonces el líder es alguien cuyas asociaciones son muy diferentes a las asociaciones del mundo. Recordemos que el ministerio implica guiar a otros en ejemplo y virtud. Estamos hablando de irreprensibilidad. Coloquemos un ejemplo muy claro y es donde todo líder debe cuidar su reputación. Digamos que el líder tiene una reunión social con personas cercanas a él, quizá familiares, amigos de universidad o excompañeros de trabajo. Y se reúnen en un bar. El hombre en cuestión es líder de una iglesia. Él no toma. Conoce muy bien su responsabilidad. Algunos de su grupo participan en la bebida, quizás otros no, pero él no está tomando. El hecho es que las personas, incluso las de afuera, las personas que ni siquiera pertenecen a la congregación, sino que son de fuera, lo ven, lo reconocen. Él es un líder de la iglesia local y lo reconocen. ¿Qué van a decir esas personas? ¿Qué impresión deja esto en las personas? Realmente no deja nada bueno. Él está manchando su reputación por no ser prudente y ni siquiera estaba tomando. Pero su ejemplo como líder ha sido manchado. Es por eso que debemos tener tanto cuidado con esto. El liderazgo debe estar lo más alejado de la bebida de lo que sea posible. Y esto no solamente se aplica al líder o al liderazgo en la iglesia. Recordemos que esto se extrapola también a la congregación. Un cristiano que va a bares, discotecas, tabernas y demás lugares relacionados, mancha inmediatamente su imagen como embajador de Cristo. Algunas personas dicen que asisten a estos lugares y que igual no participan de las bebidas, sino que simplemente van y socializan con amigos, que de alguna manera se relajan un rato. Lo que no ven es que es igual de perjudicial para ellos que si participaran de la bebida. Estamos hablando de un ambiente que para nada glorifica a Dios.
donde las personas del mundo están en su máxima expresión de libertad pecaminosa, hombres acechando literalmente a mujeres que están dispuestas a corresponderles a esos hombres en una atmósfera de libertinaje sexual y vulgar, escuchando música y bailando con música que claramente no glorifica a Dios, sino que al contrario ofende a Dios. Yo no puedo creer cómo es posible que alguien pueda ir a esos lugares, regocijarse con ese ambiente, bailar música desagradable ante Dios y bailar bailes que no son para nada agradables a Dios con personas que además son del mundo. El hecho de que la persona no participe de la bebida, igualmente está participando de todo lo demás y está participando de la atmósfera, del ambiente. Y lo peor de todo es que está de acuerdo con ese tipo de ambiente. Porque si no estuviera de acuerdo con esas cosas pecaminosas y vulgares, pues simplemente no asistiría a esos lugares. Mis hermanos amados, nosotros somos embajadores de Cristo. De alguna manera, reflejamos la cultura del cielo aquí en la tierra. No debemos comportarnos ni participar de lo que participa el mundo. Tengamos mucho cuidado y celo por estas cosas, porque al mundo no le importa desagradar a Dios, pues ellos están separados de Él, están en rebeldía y en enemistad con el Señor. Pero nosotros como pueblo de Dios vivimos con cada parte de nuestro ser para agradar al Señor. No desagrademos ni contristemos al Espíritu Santo deliberadamente. Algunos pueden decir, no, es que yo no lo había entendido bíblicamente, pues ahora lo entiendes, ahora lo sabes. ¿Cómo las enseñanzas bíblicas van a ir moldeando nuestro estilo de vida? Es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Cómo toda la exposición bíblica va a moldear nuestros corazones y nuestras vidas? Es lo que nosotros nos debemos preguntar y es en lo que nos debemos centrar como creyentes. Espero que nuestros corazones lo vayan tomando en obediencia y con la convicción de querer agradar cada día más a nuestro Señor. Y eso en muchas ocasiones, mis queridos, va a implicar negarnos a nosotros mismos. Dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 24 y 25. El liderazgo de la iglesia entonces debe estar alejado de la bebida. El obispo no se involucra con lugares ni escenas relacionadas con esto. Él es irreprensible. Él coloca el ejemplo para la congregación. Dice también la palabra en este mismo versículo 3 que el obispo no debe ser pendenciero. Meplectes es en el griego pendenciero, que literalmente significa que no da golpes o que no es un golpeador. Un líder en la iglesia no debe ser alguien que se relaciona ante las dificultades con violencia física o con algún tipo de violencia. No debe arreglar las disputas con golpes. Debe reaccionar ante las situaciones con calma y serenidad. Escribe Pablo en 2 de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Nadie puede aspirar al obispado o ser un obispo si resuelve sus problemas con los golpes o con cualquier instrumento de violencia. Y está relacionado, además este punto está relacionado con el punto anterior, porque alguien que practica la bebida o que es un bebedor, por lo general va a tender a ser agresivo y a resolver disputas con violencia. Entonces estos dos aspectos de alguna manera están también relacionados. Pero la idea aquí también es que es alguien que no se enoja rápidamente y que no se deja gobernar por la ira y por el enojo.
alguien que no llega a la violencia, hablando de violencia física o de cualquier otro tipo de violencia. En el liderazgo no hay lugar para eso. El liderazgo demanda a un hombre que pueda enfrentar las cosas con una mente fría, con gentileza, que no pelea, que no busca la violencia. Y no solo se refiere a violencia física. Aquí también hay una implicancia de cualquier tipo de violencia, lo que puede incluir la violencia verbal. El pastor no debe utilizar violencia en su manera de hablar y violencia que cause daño y que pueda tener una actitud en contra de las otras personas. Santiago advierte acerca de los peligros de no controlar nuestra lengua. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3, versículo del 2 al 6. La lengua puede ser un instrumento tan violento, pero realmente tan violento. Entonces el hombre que guía a la iglesia no debe enfrentar la dificultad mediante medios violentos físicos o verbales. Al contrario, debe tener la capacidad de tener una mente fría, calculadora, ser sobrio, humilde también a la hora de enfrentar las diferentes situaciones. Y puede enfrentarlas con firmeza, pero eso no implica violencia. En contraste a esto, Pablo más adelante nos dice que el obispo debe ser amable. Y quiero que pasemos a este punto antes de ver el que seguía en la lista, que es que el obispo no debe ser dado a ganancias deshonestas. Esto lo veremos más adelante. Y quiero que veamos esto, ya que aquí podemos ver un contraste directo con el punto anterior de no ser pendenciero. Entonces el pastor debe ser amable, cuya traducción en el griego es la palabra epieikes. Y esto significa ser amable, tolerante, que muestra gracia y es gentil. Pablo le escribe a Timoteo, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 2, 23 al 25. Aquí hay varias implicaciones. El siervo de Dios debe ser amable, pero no solo eso. Aquí Pablo está indicando a Timoteo tener paciencia. Aquí está el hecho de la paciencia. Debe tener el amor para corregir a los otros y la paciencia para corregirlos. El concepto de ser amable y paciente tiene una profundidad más grande de la que por lo general pensamos e implica perdonar fácilmente. Alguien que no acumula una cronología de todo lo que una persona ha hecho en contra suya. Eso arruina el ministerio de una persona, pues su corazón se convierte en una fuente de amargura, de odio, de resentimiento. Pues allí no puede fluir, de ese corazón no puede fluir realmente nada genuino o puro, porque está contaminado con todas estas cosas. El obispo debe ser cordial, paciente y cortés, que perdona fácilmente las fallas humanas. Tal persona recuerda lo bueno, no lo malo. No guarda una lista de todas las cosas malas que le han hecho, ni guarda rencor, sino que al contrario olvida esas cosas. Muchos hombres dejan el ministerio porque no pueden aceptar las críticas. Un líder, cuando se le agravia,
no debe pensar en la venganza ni en las cosas malas, sino al contrario, en hacer el bien, en responder con cosas buenas. El líder debe ser ejemplo de esto y junto con toda la congregación reflejar esa virtud. Así como nos dice la palabra en Colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Esto designa que los verdaderos creyentes deben tener una actitud propia, conforme al carácter de Cristo. Es la conducta y actitud que Dios demanda en las Escrituras como una respuesta adecuada a su elección por nosotros, a la obra redentora que hizo en nosotros. El creyente debe ser compasivo, mostrar una bondad abundante en todas las áreas de su vida. Está dispuesto también a soportar con gentileza incluso los agravios de los demás, en lugar de ser él el que los causa. Es una persona que está en una posición opuesta a ser explosiva ante la ira o al resentimiento. No busca la venganza, al contrario, soporta la injusticia y cualquier circunstancia desfavorable con la esperanza del alivio oportuno que viene de Dios. Y entonces el obispo debe cumplir con todas estas virtudes y actitudes en su vida, y para que el pueblo vea su ejemplo y sean edificados y motivados cada día más a seguir el carácter de Cristo. También se nos dice que el obispo debe ser apacible, y cuya palabra en el griego es amachos, que significa pacífico o no dispuesto a pelear. No se refiere tanto a la violencia física como la persona que es buscapleitos o revoltosa, sino a alguien que simplemente le gusta discutir por todo y le gusta causar contienda e incomodidad. Tener una persona contenciosa en el liderazgo traerá como resultado desunión y falta de armonía, entorpeciendo seriamente la eficiencia del equipo de liderazgo. Una persona apacible busca más bien la unión en el liderazgo y en la iglesia. Busca soluciones a las diferentes situaciones y no se limita a criticar solamente o a mostrar desacuerdo por todo y quedarse solamente ahí y no buscar mejores alternativas a incentivar la paz. El obispo debe saber controlar muy bien estas situaciones y no ser el que las causa. Esto va muy ligado con el punto anterior en cuanto a la amabilidad, y todo esto conlleva a que el pastor debe ser alguien que busca llevar la iglesia a esto. Finalmente, ser todos en un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Como podemos ver, son tantos aspectos importantes que deben ser reflejados de manera correcta por el obispo, que es necesario que tanto los líderes y aspirantes al liderazgo y la congregación en general, pues los tengan muy presentes. Un buen liderazgo bíblico, temeroso de Dios, va a ser una bendición muy grande para la congregación. Por esto es necesario examinar a los hombres en su ministerio y en su vida para ver si realmente sí cumplen los requisitos dados por el Espíritu Santo. Dios tiene un cuidado muy especial de su iglesia. Es Cristo quien nos gobierna. Es Él quien nos suministra lo necesario para crecer y avanzar. Y es por eso que estos requisitos son tan altos. Dios no va a dejar el cuidado de su pueblo en manos de cualquier hombre que se ha descuidado con las cosas santas. Debe ser un gran gozo para el pueblo de Dios entender el cuidado que el Señor le provee al colocar un liderazgo con unos estándares tan elevados. Es una muestra del celo
que Dios tiene por su iglesia, por sus hijos. Él no va a querer que hombres no aptos y no preparados cuiden a su pueblo. Dios ha diseñado cada aspecto de nuestra vida de una manera tan perfecta y sabia que lo único que podemos hacer es asombrarnos del amor eterno con el que el Dios Todopoderoso ama a sus hijos. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, infinitas gracias te doy, amado Padre. Gracias por permitirnos ver, amado Señor, el cuidado con el que tú, Dios mío, nos guías y nos sobrellevas y nos llevas en tus manos, Señor. Gracias porque cuidas de nosotros. Gracias porque eres un Dios celoso, amado Padre, que cuida a su rebaño, que cuida a su pueblo. Gracias, mi Señor, por hacernos ver esto. Gracias, Dios mío, también por el liderazgo en las iglesias, el liderazgo en la iglesia. Gracias, mi Señor. Gracias por la manera tan perfecta y precisa, mi Señor, que tú has organizado todas las cosas, las funciones, los roles. Gracias, mi Señor. Yo tan solo te pido, amado Padre, que a través de tu Santo Espíritu nos esfuerces, Señor. Nos coloques una convicción cada vez más grande acerca de todo esto, mi Señor, en nuestras vidas. Que el liderazgo en la iglesia pueda ser un liderazgo genuino y escritural. Que las personas en la congregación puedan entender, amado Dios, la importancia del liderazgo. Y no solamente acá en nuestra iglesia local, sino que, Dios mío, se despierten los líderes a nivel mundial, en la iglesia global. Se despierte, Señor, ese celo y definitivamente puedan ver, Dios mío, la importancia de la tarea que se exige en el liderazgo. Que todos los líderes, amado Señor, puedan ser prudentes, puedan ser sinceros y puedan evaluar sus vidas, amado Señor, frente a las Escrituras. Que las personas, miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, puedan, Dios mío, entender esto con seriedad, para que no vayan a colocar, Dios mío, líderes en las iglesias de manera que no sea escritural, de manera que vaya en contra de las Escrituras, Señor, sino que realmente pueda haber un celo en la iglesia por esto, mi Señor. Yo te entrego el liderazgo de la iglesia de Cristo en tus manos, mi Señor, porque eres tú, mi Señor, eres tú, Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Y sabemos, mi Señor, que tu palabra es verdad. Gracias, amado Señor, por tanta muestra de misericordia y amor que has extendido hacia tu pueblo, hacia tus hijos, mi Señor. Gracias por todo lo que nos permites. Gracias por este espacio. Gracias por permitirme, Señor, exponer las verdades bíblicas, mi Señor. Todo esto es para tu gloria y para tu honra. Amén.